¿Alguna vez has visto cómo una sonrisa elegante puede destruir un imperio construido sobre mentiras? Dicen que el poder siempre encuentra la manera de protegerse, hasta que alguien aprende a usarlo mejor. Esta es la historia de un hombre que creyó que podía mantener a su esposa en la sombra para siempre, sin imaginar que, cuando ella decidiera caminar hacia la luz, no solo lo cegaría, lo dejaría expuesto ante todos. Alejandro Ruiz era un hombre admirado en Madrid. Empresario brillante, presencia impecable, discursos calculados. En cada evento importante, las cámaras buscaban su rostro seguro y su traje perfectamente entallado. A su lado, siempre estaba Elena, silenciosa, refinada, casi invisible. No porque careciera de belleza o inteligencia, sino porque la había aprendido a opacarla con sutileza. Mi esposa prefiere mantenerse al margen, solía decir con una sonrisa ensayada. Y Elena asentía. Pero lo que nadie sabía era que ella hablaba 4 idiomas, que había renunciado a una prometedora carrera en Derecho Internacional por apoyar el ascenso de su marido, y que comprendía las finanzas de la empresa mejor que muchos de los ejecutivos que lo rodeaban. Ella veía todo. Escuchaba todo. Recordaba todo. Y también sabía de Valeria. Valeria Montes, joven consultora de imagen, ambiciosa, seductora, peligrosa en su aparente inocencia. Apareció primero como asesora externa, luego como presencia constante. Las reuniones nocturnas comenzaron a multiplicarse. Los viajes de negocios se volvieron más frecuentes. Y las miradas entre ellos dejaron de ser profesionales. Elena nunca hizo una escena. Nunca levantó la voz. Nunca pidió explicaciones. Simplemente esperó. El gran evento anual de la Fundación Ruiz sería el escenario perfecto. Prensa internacional, inversionistas, políticos influyentes. Alejandro había planeado anunciar una nueva alianza estratégica que consolidaría su prestigio en Europa. Valeria, por supuesto, estaría presente, oficialmente como directora creativa del proyecto. Esa noche, el salón del hotel brillaba bajo enormes lámparas de cristal. El murmullo elegante de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las copas de champán. Alejandro subió al escenario con confianza. Habló de liderazgo, de visión, de futuro. Y entonces hizo lo inesperado. Quiero agradecer especialmente a alguien que ha sido clave en esta nueva etapa, dijo, mirando hacia Valeria con una sonrisa demasiado íntima para ser profesional. Las cámaras giraron hacia ella. Elena, sentada en la primera fila, cruzó las piernas con calma. Valeria subió al escenario, fingiendo sorpresa. Su vestido rojo capturaba la atención de todos. Se colocó junto a Alejandro, y por un segundo, parecía que ella era la verdadera esposa. Los flashes no se detuvieron. Pero lo que Alejandro no sabía era que, minutos antes del evento, Elena había pedido discretamente al equipo técnico que cargara una presentación adicional en el sistema. Una actualización de último momento con documentos oficiales. Cuando Valeria tomó el micrófono para hablar del nuevo rumbo innovador de la empresa, la pantalla detrás de ellos cambió. Primero apareció el logo de la compañía. Luego, gráficos financieros. Después, correos electrónicos. El murmullo en la sala se transformó en silencio absoluto. Correos entre Alejandro y Valeria. No solo mensajes personales, sino intercambios donde discutían movimientos internos, desvíos de fondos, estrategias para desplazar a ciertos socios. Todo fechado, documentado, innegable. Alejandro palideció. Valeria intentó mantener la compostura. Debe tratarse de un error técnico, murmuró ella. Pero entonces apareció la firma digital de Valeria autorizando transferencias que comprometían la ética de la fundación. Elena se puso de pie lentamente. No había ira en su rostro. Solo determinación. Caminó hacia el escenario mientras cada paso resonaba como un veredicto. Tomó el micrófono con elegancia. Queridos invitados, comenzó con voz serena, durante años he preferido mantenerme en la sombra. No por debilidad, sino por estrategia. La discreción es una forma de poder que muchos subestiman. Miró a Valeria. Es admirable la ambición cuando se sostiene con talento. Pero cuando se alimenta de engaño, termina devorando a quien la practica. La joven intentó responder, pero las pantallas seguían mostrando pruebas. No solo de la relación, sino de la manipulación financiera.
Elena continuó. La fundación fue creada con principios claros. Y esta noche, he decidido protegerla. La seguridad del hotel, previamente alertada, se acercó discretamente a Valeria mientras algunos inversionistas comenzaban a levantarse indignados. Las cámaras captaban cada gesto, cada expresión. Alejandro intentó tomar el control. Elena, esto no es el lugar. Ella lo interrumpió con una mirada firme. Precisamente, Alejandro. Es el único lugar. El silencio fue más humillante que cualquier grito. La mujer que él había mantenido en segundo plano estaba, ahora, de pie frente a todos, exponiendo la verdad con una elegancia devastadora. No necesitó insultos. No necesitó escándalos. Solo hechos. Valeria fue escoltada fuera del salón bajo una lluvia de susurros y miradas de desprecio. Su vestido rojo, que minutos antes simbolizaba triunfo, ahora parecía una señal de advertencia. Alejandro permanecía inmóvil, atrapado entre la vergüenza y el miedo. Pero Elena no había terminado. Se volvió hacia los inversionistas. Mañana presentaré formalmente la reestructuración de la junta directiva. He adquirido, de manera completamente legal, la mayoría accionaria durante los últimos 2 años. La sorpresa fue absoluta. Alejandro la miró como si no reconociera a la mujer frente a él. ¿Cómo? Ella sonrió levemente. Mientras tú creías que yo estaba en casa esperando tus llamadas, estaba estudiando cada movimiento. Aprendí de ti. De tus aliados. De tus errores. Un murmullo de aprobación comenzó a recorrer la sala. Algunos aplaudieron tímidamente. El imperio que Alejandro creía controlar ya no le pertenecía. Elena dio un paso más cerca de él, lo suficiente para que solo él escuchara sus próximas palabras. Nunca quise destruirte. Solo quería que entendieras lo que se siente ser invisible. Y entonces se apartó, dejando que los directivos se acercaran a ella, no a él. Pero lo que nadie sabía era que la caída pública era solo la primera parte de su plan. Porque mientras la prensa explotaba con titulares sobre la traición y el escándalo financiero, Elena ya había iniciado un proceso legal más profundo. Había contratado discretamente a uno de los despachos más implacables de la ciudad. Había recopilado pruebas que no solo implicaban a Valeria, sino que demostraban que Alejandro había utilizado fondos personales para financiar propiedades ocultas en el extranjero. Esa misma noche, cuando regresaron a la mansión que compartían, el silencio era espeso. Alejandro rompió primero. ¿Desde cuándo sabías todo? Elena dejó su bolso sobre la mesa con delicadeza. Desde el primer mensaje que olvidaste borrar. Él rió nerviosamente. Podríamos arreglar esto. Podemos negociar. Ella lo miró con una serenidad que helaba la sangre. Eso es lo que siempre haces, ¿verdad? Negociar sentimientos, negociar lealtades, negociar personas. Subió las escaleras sin apresurarse. Alejandro sintió, por primera vez, que había perdido algo más que poder. En su estudio, Elena abrió una caja fuerte que él nunca supo que existía. Dentro había contratos firmados, copias certificadas, transferencias estratégicas y un documento final aún sin ejecutar. Un documento que, si lo activaba al día siguiente, no solo lo dejaría fuera de la empresa, sino que lo enfrentaría a una investigación penal internacional. Y mientras la ciudad dormía ajena al verdadero alcance de la tormenta que se avecinaba, Elena tomó el teléfono y marcó un número. Es hora, dijo con voz baja pero firme. Activen la segunda fase. Al otro lado de la línea, alguien respondió con una sola frase. Todo está listo. Elena colgó lentamente, mirando por la ventana las luces de Madrid titilar como si fueran testigos silenciosos de su transformación. Porque la mujer que él mantuvo en la sombra durante años, estaba a punto de demostrar que había aprendido a dominar la oscuridad mejor que nadie. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de teñir el cielo de dorado, los primeros comunicados comenzaron a circular en los principales medios económicos. No eran filtraciones escandalosas ni rumores maliciosos. Eran documentos oficiales. Firmados. Respaldados. Irrefutables. La segunda fase consistía en algo mucho más sofisticado que una simple venganza pública.
Mientras Alejandro intentaba contactar frenéticamente a sus abogados, descubrió que varias cuentas habían sido congeladas preventivamente por orden judicial. Elena no solo había recopilado pruebas, había construido un caso impecable durante años, pieza por pieza, con paciencia quirúrgica. En la oficina central de la empresa, el Consejo Extraordinario se reunió de urgencia. Algunos directivos que antes se inclinaban ante Alejandro ahora evitaban siquiera pronunciar su nombre. La narrativa había cambiado. La imagen del líder visionario comenzaba a desmoronarse, reemplazada por la de un hombre imprudente que había puesto en riesgo todo por ambición y deseo. Elena llegó vestida de blanco. No por inocencia, sino por declaración. Caminó por el vestíbulo sin prisa, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre ella de una manera distinta. Ya no era la esposa silenciosa, era la accionista mayoritaria, la estratega invisible que había esperado el momento exacto para mover la pieza decisiva. En la sala de juntas, el ambiente era tenso. Alejandro estaba allí, con el rostro demacrado, pero aún intentando sostener una postura de autoridad. «Esto es una exageración», dijo con voz firme. «Un asunto personal convertido en espectáculo». Elena tomó asiento en la cabecera de la mesa. «No es personal», respondió con calma. «Es estructural». Colocó sobre la mesa una carpeta negra. Dentro había informes de auditoría independientes que confirmaban irregularidades en decisiones ejecutivas tomadas por Alejandro en los últimos 3 años. Algunas eran técnicamente legales, pero éticamente cuestionables. Otras cruzaban líneas mucho más peligrosas. Uno de los consejeros, un hombre que llevaba décadas en el mundo financiero, rompió el silencio. «Señora Ruiz, ¿está solicitando la destitución inmediata del director general?» Ella sostuvo su mirada. «Estoy solicitando la protección de esta institución». La votación fue rápida. Fría. ¿Contundente? Alejandro perdió por unanimidad. Por primera vez en su vida, no tuvo un discurso preparado. Salió del edificio sin escolta, sin asistentes, sin cámaras que lo persiguieran con admiración. Solo algunos periodistas que gritaban preguntas que él no respondió. Pero la humillación pública era solo una capa más de la transformación que estaba ocurriendo. En paralelo, Valeria enfrentaba su propia caída. Las pruebas proyectadas aquella noche habían sido suficientes para destruir su credibilidad profesional. Las marcas que la buscaban comenzaron a cancelar contratos. Las invitaciones desaparecieron. Sus redes sociales, antes llenas de elogios, se inundaron de comentarios críticos. Intentó contactar a Alejandro en repetidas ocasiones, pero él no respondió. Y entonces comprendió que había sido una pieza más en un juego que nunca controló. Esa tarde, Elena convocó a una conferencia interna con todos los empleados. No quería rumores, quería claridad. Subió al escenario del auditorio corporativo, esta vez sin sombras. Durante años, comenzó, esta empresa ha sido dirigida por una sola voz. Hoy inicia una etapa diferente. Habló de transparencia, de responsabilidad compartida, de reconstrucción. No mencionó detalles íntimos. No necesitaba hacerlo. Su fuerza estaba en la serenidad con la que asumía el control. Los empleados, que alguna vez la habían visto como una figura decorativa en eventos sociales, empezaban a entender que habían subestimado a la persona más estratégica del edificio. Pero mientras el mundo empresarial analizaba el cambio de liderazgo, en el ámbito privado la tensión alcanzaba un punto más profundo. Esa noche, Alejandro regresó a la mansión para recoger algunos objetos personales. Encontró varias habitaciones ya reorganizadas. Fotografías retiradas. Documentos archivados. Era como si su presencia estuviera siendo cuidadosamente borrada. En el despacho principal, Elena lo esperaba. No había odio en el ambiente. Solo una distancia irreversible. «Podemos llegar a un acuerdo», insistió él, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad. «Si retiras la denuncia internacional, puedo renunciar públicamente y desaparecer». Elena lo observó durante varios segundos antes de responder. «Siempre pensaste que el problema era la exposición. Que si nadie veía tus errores, no existían». Se levantó lentamente. «Pero el verdadero problema fue que creíste que yo no veía». Alejandro bajó la mirada por primera vez. «No imaginé que llegarías tan lejos». Ella caminó hacia la ventana.
Yo tampoco. Pero aprendí algo muy importante mientras vivía en la sombra: la oscuridad te enseña a escuchar, a analizar, a esperar. Sacó un sobre del cajón. Aquí está el acuerdo de divorcio. Es generoso. Mucho más de lo que merecerías en un juicio largo. Él tomó el documento con manos ligeramente temblorosas. ¿Y si me niego? Elena giró lentamente. Entonces activaré el último archivo. Un silencio pesado llenó la habitación. Alejandro entendió que no era una amenaza vacía. Firmó. No por amor. No por orgullo. Sino porque, por primera vez, no tenía una jugada mejor. Cuando salió de la casa, la puerta se cerró con un sonido suave pero definitivo. Elena permaneció sola en el salón durante varios minutos. No había celebración. No había lágrimas. Solo una sensación extraña de equilibrio restaurado. Pero aún quedaba algo pendiente. Horas más tarde, recibió un mensaje cifrado en su teléfono. Confirmado. Transferencias rastreadas. Contacto en Ginebra listo para declarar. Elena respiró profundamente. Había una red más amplia detrás de las decisiones de Alejandro, socios internacionales que creían estar protegidos por contratos complejos y cuentas en paraísos fiscales. Ella había decidido no destruirlo todo, todavía. Porque el poder real no estaba en arrasar con el tablero. Estaba en demostrar que podía hacerlo. Se sirvió una copa de vino y se sentó frente al escritorio donde alguna vez Alejandro tomaba decisiones sin consultarla. Abrió su portátil y revisó el borrador del nuevo plan estratégico que presentaría en 2 días. Expansión sostenible. Inversión ética. Auditorías externas permanentes. Sonrió levemente. No solo estaba reconstruyendo una empresa. Estaba redefiniendo su identidad. Y mientras la noche avanzaba, otro mensaje apareció en la pantalla. No todos están conformes con los cambios. Uno de los antiguos socios quiere reunirse. Insiste en que hay información que podría perjudicarte. Elena entrecerró los ojos. Finalmente, el verdadero juego comenzaba. Tomó el teléfono y respondió con una sola línea. Que venga. Pero esta vez, las reglas las pongo yo. Minutos después, recibió un archivo adjunto anónimo. Sin remitente identificable. Solo un nombre en el título: Proyecto Origen. Elena lo abrió lentamente, sin saber que ese documento contenía secretos que no solo cuestionaban las decisiones de Alejandro, sino que revelaban que, años atrás, alguien había manipulado los cimientos mismos de la fundación antes incluso de que ella renunciara a su carrera, antes de que Valeria apareciera. Antes de que el imperio comenzara a construirse sobre una verdad cuidadosamente alterada, y mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, comprendió que su batalla no había sido contra una amante ni contra un esposo infiel, sino contra una estructura mucho más antigua y poderosa que apenas empezaba a mostrar su verdadero rostro y que ahora la observaba. Consciente de que ella había despertado y de que ya no estaba dispuesta a permanecer en la sombra mientras descubría que uno de los nombres involucrados era alguien en quien había confiado ciegamente desde el principio, alguien que había estado a su lado incluso la noche en que decidió activar la segunda fase y que ahora podría convertirse en la pieza más peligrosa del tablero si decidía moverse primero. El nombre brillaba en la pantalla como una herida abierta: Tomás Beltrán. Durante años había sido el asesor jurídico de mayor confianza de la fundación. Discreto. Meticuloso. Siempre impecable. Fue él quien redactó los primeros estatutos cuando la organización apenas era una idea en una servilleta de restaurante. Fue él quien recomendó ciertas alianzas estratégicas inevitables para asegurar estabilidad financiera en los primeros años. Y fue él quien, apenas unas horas antes, le aseguró que todo estaba bajo control. Elena sintió algo más frío que la rabia: decepción. El archivo Proyecto Origen detallaba movimientos financieros realizados incluso antes de que Alejandro asumiera el control total de la empresa. Estructuras de inversión opacas, acuerdos con conglomerados internacionales que exigían condiciones ambiguas, cláusulas diseñadas para permitir desvíos legales en caso de emergencias estratégicas. Firmas. Sellos. Correos. Y en cada documento clave aparecía la rúbrica precisa de Tomás. No como beneficiario directo, sino como arquitecto.
Elena cerró el portátil por un momento y se levantó. Caminó descalza por el mármol frío del salón mientras su mente reconstruía años de conversaciones, consejos, advertencias. ¿Cuántas veces Tomás la había persuadido de confiar en determinadas decisiones? ¿Cuántas veces había suavizado las dudas con argumentos legales perfectamente estructurados? Elena entendió entonces algo fundamental: Alejandro había sido ambicioso, imprudente, incluso traicionero. Pero no era el estratega más peligroso del tablero. Tomás sí lo era. Volvió al escritorio y abrió nuevamente el archivo. Esta vez con una mirada distinta. Ya no como esposa herida ni como presidenta recién empoderada, sino como analista. En una de las últimas páginas encontró una referencia a una cuenta puente en Luxemburgo, vinculada a una consultora suiza. La fecha coincidía con el año en que ella había decidido renunciar definitivamente a su carrera para fortalecer la estabilidad familiar. Fue el año en que Alejandro comenzó a recibir asesoría externa más agresiva. Todo encajaba demasiado bien. Su teléfono vibró. Era Tomás. Elena dejó que sonara 3 veces antes de responder. Imagino que ya viste el archivo, dijo él con tono sereno, casi paternal. Lo suficiente, respondió ella sin inflexión. Hubo un breve silencio calculado al otro lado de la línea. Antes de sacar conclusiones precipitadas, deberíamos hablar en persona. Estoy de acuerdo. Mañana, 10 de la mañana. Mi despacho. Elena miró el reloj. No había sorpresa en su voz, pero dentro de ella se activaba una maquinaria más compleja. Prefiero un lugar neutral, dijo finalmente. El Hotel Villamagna. Sala privada. Tomás tardó un segundo más de lo habitual en responder. Como desees. Colgó. Elena no dudó en enviar inmediatamente una copia encriptada del archivo a 2 contactos estratégicos, un fiscal anticorrupción con quien había colaborado años atrás en su etapa como abogada, y una analista financiera independiente especializada en estructuras offshore. Si Tomás creía que podía intimidarla, había subestimado la versión de ella que estaba emergiendo. A la mañana siguiente, Madrid amaneció cubierto por una ligera neblina que difuminaba las fachadas elegantes del Paseo de la Castellana. Elena llegó al hotel con un traje gris sobrio, cabello recogido, mirada firme. Tomás ya la esperaba. Impecable como siempre. Sonrisa medida. Manos entrelazadas sobre la mesa. Elena, dijo levantándose, me alegra que podamos hablar con calma. Ella tomó asiento frente a él sin corresponder al gesto cordial. Explícame, Proyecto Origen. Tomás apoyó los codos sobre la mesa. La fundación necesitaba respaldo fuerte en sus primeros años. Alejandro tenía visión, pero carecía de experiencia política y financiera. Yo solo aseguré que el proyecto sobreviviera. ¿A qué precio? Al precio de la realidad, respondió con serenidad. Los grandes capitales no invierten sin garantías. Elena deslizó una copia impresa de uno de los documentos hacia él. Esto no son garantías. Son estructuras diseñadas para desviar responsabilidad. Tomás sonrió levemente. Eres brillante, Elena. Siempre lo supe. Pero también eres idealista. El mundo real funciona con equilibrios invisibles. Ella sostuvo su mirada. ¿Me utilizaste? Te protegí. La palabra cayó pesada entre ellos. Tomás continuó. Si hubieras sabido todo desde el principio, habrías intentado frenar acuerdos que eran necesarios. Alejandro era impulsivo. Tú eras ética. Yo necesitaba que el proyecto avanzara. Elena comprendió entonces que su invisibilidad no había sido solo una decisión matrimonial. Había sido una estrategia externa. Al mantenerla fuera de las decisiones críticas, Tomás garantizaba menos resistencia moral. Subestimaste mi capacidad de adaptación, dijo ella con frialdad. Tomás inclinó ligeramente la cabeza. Quizá. Pero ahora estamos en un punto delicado. Si expones Proyecto Origen, no solo caerá Alejandro. Caerán inversionistas internacionales. Fondos soberanos. Instituciones que no toleran escándalos. ¿Es una advertencia? Es una realidad. Elena dejó que el silencio trabajara. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente.
Tomás la observó con atención. Control compartido. Reformamos la estructura, limpiamos lo necesario, preservamos lo esencial. Tú mantienes la presidencia. Yo garantizo estabilidad externa. Era una oferta elegante. Tentadora. Pragmática. Pero Elena ya había aprendido que la estabilidad construida sobre sombras siempre exige silencio a cambio. Su teléfono vibró discretamente en el bolso. Un mensaje de la analista financiera, confirmado. La consultora suiza está vinculada a 3 investigaciones abiertas en la Unión Europea. Otro mensaje del fiscal: si decides proceder, el caso es sólido. Elena levantó la mirada. Tomás, ¿sabes cuál fue tu mayor error? Él mantuvo la compostura. Ilumíname. Pensar que yo solo reacciono. Se inclinó hacia adelante. Yo también sé anticipar. Sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Reprodujo un fragmento de audio. La voz de Tomás, grabada minutos antes, admitiendo la necesidad de estructuras opacas para garantizar supervivencia. El rostro del abogado perdió, por primera vez, su absoluta serenidad. «Eso es ilegal», dijo en voz baja. «No más que lo que diseñaste». Elena se levantó. «Tienes 2 opciones. Renuncias públicamente, entregas toda la documentación interna y colaboras con la investigación, o activo los canales que ya están listos». Tomás la observó como si la viera por primera vez. «Te convertiste en algo más peligroso que Alejandro». Ella tomó su bolso. «No. Solo dejé de estar en la sombra». Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Por cierto, no soy la única que recibió el archivo anónimo. Pregúntate quién más lo tiene». Y salió. En el vestíbulo del hotel, la neblina comenzaba a disiparse, pero la sensación de tormenta apenas iniciaba. Porque mientras Elena descendía las escaleras con paso firme, en algún lugar de la ciudad alguien observaba las cámaras de seguridad del encuentro y sonreía ante la precisión con la que las piezas empezaban a moverse. Alguien que no figuraba en los documentos oficiales pero que había financiado discretamente la fundación desde el principio y que ahora veía la oportunidad perfecta para reclamar algo que consideraba suyo desde mucho antes de que Alejandro soñara con poder y antes de que Elena aprendiera a dominar la oscuridad. Y ese alguien tomó el teléfono y marcó un número internacional diciendo con voz pausada que era momento de ejecutar la cláusula que nadie recordaba haber firmado pero que estaba escondida en los anexos originales del acta constitutiva y que podía cambiar por completo la propiedad de todo lo que Elena creía haber recuperado justo cuando ella, sin saberlo, entraba al coche y recibía una notificación urgente de la Junta Directiva informándole que un fondo extranjero había presentado una reclamación formal invocando derechos especiales sobre el control mayoritario de la fundación basados en un acuerdo sellado hace más de una década que ahora emergía como una sombra más antigua y profunda que cualquier traición reciente y que estaba a punto de poner a prueba no solo su inteligencia estratégica sino la verdadera dimensión de su poder recién conquistado mientras el conductor arrancaba y su teléfono volvía a vibrar con una sola palabra en la pantalla enviada desde un número desconocido: «Bienvenida». Elena sostuvo el teléfono entre los dedos sin apartar la vista de aquella única palabra: «Bienvenida». No era una amenaza evidente. Era algo peor. Era la confirmación de que alguien la había estado esperando. El coche avanzaba por la Castellana mientras su mente recorría cada recuerdo de los primeros años de la fundación. Aquella cláusula oculta, aquel anexo firmado en una etapa donde todo parecía frágil y urgente. Sabía exactamente quién podía estar detrás. El nombre emergió con claridad: el fondo Acheron Capital, representado por su fundador, el enigmático magnate griego Nikolaos Vassilis. Un hombre que nunca aparecía en fotografías, que negociaba a través de intermediarios y que tenía la costumbre de sembrar influencia a largo plazo. Acheron había sido uno de los primeros inversionistas cuando nadie más creía en el proyecto. Lo que entonces pareció un acto de fe, ahora revelaba su verdadero propósito: una opción de control diferido, activable bajo circunstancias de inestabilidad estructural. Y si algo había habido en las últimas semanas, era precisamente inestabilidad. Elena pidió al conductor que cambiara de rumbo. «A la oficina central», dijo con voz firme. No había tiempo para reacciones emocionales. Si Acheron invocaba la cláusula y lograba respaldo legal, podría reclamar participación mayoritaria, disolver el nuevo consejo y convertir la fundación en un instrumento corporativo sin alma.
Cuando llegó al edificio, la junta directiva ya estaba reunida en emergencia. Los rostros reflejaban tensión y temor. Es legal, explicó uno de los asesores externos. La cláusula existe. Fue aprobada por unanimidad hace 11 años. 11 años, repitió Elena en voz baja. 11 años atrás ella aún creía que el mayor desafío sería equilibrar vida y trabajo. No sabía que estaba entrando en una partida de ajedrez diseñada por mentes que jugaban décadas por adelantado. ¿Qué exige el fondo?, preguntó. Control ejecutivo inmediato o una compensación millonaria que supera nuestra liquidez actual. Elena respiró lentamente. No era solo una cuestión financiera. Era simbólica. Si cedía, todo lo que había construido en los últimos días sería absorbido por un poder externo. Si luchaba, podría desencadenar una guerra corporativa internacional. Y entonces comprendió algo esencial: Acheron no esperaba resistencia. Esperaba miedo. Pidió que proyectaran el contrato original en la pantalla. Recorrió línea por línea hasta llegar a la cláusula activada. Sonrió apenas perceptiblemente. Hay una condición, dijo finalmente. Los asesores la miraron confundidos. La activación es válida solo si la inestabilidad proviene de mala praxis ejecutiva no revelada por la dirección vigente. Hubo un silencio. Pero la mala praxis fue revelada públicamente, continuó Elena. Yo misma la expuse antes de que cualquier auditor externo la detectara. El asesor frunció el ceño. Eso cambia la interpretación. No la interpretación, corrigió ella. La base jurídica. En ese momento pidió conexión inmediata con el representante legal de Acheron. La videollamada se abrió mostrando un despacho sobrio en Atenas. No era Basilis en persona, pero sí su abogado principal. Señora Ruiz, saludó con cortesía distante. Confío en que entiende la posición de nuestro fondo. Perfectamente, respondió Elena. Pero me temo que su activación es improcedente. Expuso el argumento con precisión quirúrgica. La revelación voluntaria de irregularidades por parte de la nueva presidencia anulaba la condición de inestabilidad oculta. La cláusula estaba diseñada para proteger al fondo frente a corrupción encubierta, no frente a transparencia activa. El abogado guardó silencio más tiempo del habitual. Nuestra interpretación difiere, dijo finalmente. Entonces iremos a arbitraje internacional, respondió ella sin titubear. Y durante ese proceso, la opinión pública conocerá la estructura completa de Proyecto Origen. Fue un golpe directo. Porque si algo temía Acheron no era la pérdida de dinero, sino la exposición. Hubo una pausa densa. Transmitiré su postura al señor Basilis. La llamada terminó. En la sala, los miembros de la Junta comenzaron a comprender la magnitud de lo que acababan de presenciar. No estaban frente a una presidenta improvisada por escándalo. Estaban frente a una estratega que entendía las reglas invisibles del poder. Horas después, llegó la respuesta oficial: Acheron retiraba temporalmente la reclamación en espera de revisión contractual. No era una victoria definitiva. Pero era una retirada. Esa noche, Elena volvió sola a la mansión que ya no compartía con nadie. Caminó por los espacios amplios que antes parecían jaulas de silencio y se detuvo frente al gran espejo del salón. Durante años se había visto reflejada como acompañante, como figura secundaria, como apoyo elegante. Ahora veía a alguien distinto. No una mujer vengativa. No una esposa traicionada. Sino una líder forjada en la sombra que había aprendido que el poder no consiste en humillar, sino en decidir cuándo revelar la verdad. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje sin remitente: interesante movimiento. Elena respondió con una sola frase. La próxima vez, juegue sin suposiciones. No hubo respuesta. En los días siguientes, la Fundación anunció oficialmente su nueva estructura de gobernanza: auditorías abiertas, transparencia total en inversiones y un consejo plural independiente. Los medios que antes hablaban de escándalo ahora analizaban el modelo Ruiz como caso de estudio en liderazgo resiliente. Alejandro desapareció del panorama público. Valeria intentó reconstruir su carrera lejos del foco. Tomás aceptó colaborar con las autoridades a cambio de inmunidad parcial. Y Acheron comprendió que su apuesta inicial había creado algo inesperado, una adversaria imposible de manipular.
Pero más allá de los titulares y las maniobras financieras, lo verdaderamente extraordinario fue el cambio silencioso que ocurrió en Elena. Porque entendió que la sombra no era un lugar de debilidad. Era un espacio de aprendizaje. Y cuando alguien que ha aprendido en la oscuridad decide caminar hacia la luz, no lo hace para brillar superficialmente, sino para transformar el escenario completo. Una tarde, meses después, mientras inauguraba un nuevo programa social financiado por la Fundación, un periodista le preguntó: ¿se arrepiente de algo? Elena sonrió con esa calma que ahora era su sello. Solo de haber esperado tanto para recordar quién era. Las cámaras captaron la frase. Las redes la repitieron. Pero nadie entendió completamente su profundidad. Porque su historia no fue la de una esposa que humilló a una amante. Fue la de una mujer que convirtió la traición en estrategia, el silencio en información y la invisibilidad en poder. Y mientras el sol caía sobre Madrid iluminando los edificios que alguna vez la vieron pasar desapercibida, Elena Ruiz caminó sin escolta, sin miedo y sin necesidad de demostrar nada, sabiendo que el verdadero triunfo no era haber derrotado a quienes intentaron controlarla, sino haber descubierto que nunca necesitó la luz de nadie más para brillar.